Como primera parte indicaremos en el tablero de sistema de indicación electrónico de encendido, indicaremos la parte de señal, tierra y voltaje, como se puede mostrar en la imagen, donde la señal viene a ser la parte A, tierra la parte B y voltaje la parte C. Y para el desarrollo de todo este laboratorio, de esta parte del laboratorio, necesitaremos un tacómetro. Para la medición del sensor número 1, que viene a ser el eje de levas, se obtiene mediante el tacómetro 270 revoluciones por minuto, y mediante el uso del osciloscopio se obtiene una frecuencia de 4.54 Hz, un periodo de 220 milisegundos. Haciendo unos cálculos, se obtiene que la frecuencia del tacómetro, que es 270 revoluciones por minuto, entre 60 hallamos que es 4.56 Hz, que viene a ser la frecuencia, y que viene a ser un porcentaje de error de 0,1, que es mínimamente. Para la medición número 2, obtenemos un resultado de 222 revoluciones por minuto mediante el uso del tacómetro y 200 Hz o frecuencia mediante el uso del osciloscopio y 4 milisegundos de periodo mediante el osciloscopio. Mediante los cálculos obtenemos que 522 revoluciones por minuto del tacómetro entre 60 obtenemos 8.7 Hz. Pero en la parte del cigüeñal, al tener 25 agujeros, lo multiplicamos y obtenemos 217,5 Hz, que viene a ser un aproximado, mediante un porcentaje de error de 3,5 que obtenemos de la frecuencia del osciloscopio, que es 200,5 Hz. Para la medición del sensor número 3, obtenemos 522 revoluciones por minuto mediante el uso del tacómetro, que 522 entre 60 a la menos 1 es igual a 0,115 segundos o 115 milisegundos, que viene a ser el periodo para poder hallar la posición del cigüeñal. Parte 2 del laboratorio. Reconocimiento de los sensores ubicados en un motor Hyundai modelo Santa Fe. Sensor de presión de flujo de aire. Este sensor es dependiente de la aceleración del vehículo, ya que cuando pisas el pedal de la aceleración el voltaje irá variando. Falla detectada en el sensor de temperatura. Con la ayuda de un escáner se puede detectar el código de la falla que se encuentra ubicada en el sensor de la temperatura del aire. Como podemos notar en la imagen, el sensor de temperatura nos marca un valor de 100 grados centígrados. Esto se debe a algún fallo interno. Como podemos observar en la maqueta del motor CAT, los simuladores con los sensores, podemos verificar que en la parte delantera hay 5 sensores y en la parte trasera hay 3 sensores más. En total serían 8 sensores. Primero lo que debemos identificar son los 3 terminales, cuáles son alimentación, cuáles son tierra y cuáles son señal. Con ayuda de nuestro multímetro analizaremos todo eso, agarrando entre alimentación y tierra, y nos dará un cierto voltaje, como también en señal y tierra. También analizaremos cuáles son los sensores de presión, temperatura, posición y por último velocidad. Para poder analizar un sensor TPS se utilizó un osciloscopio y se conectó al módulo ATECH, que nos emite 12 voltios. Una vez conectado al osciloscopio se graduó para lograr ver el comportamiento de las ondas, y con una llave se irá graduando y se tiene que notar el osciloscopio en las variaciones de las ondas. Una vez terminado el análisis se puede determinar que el sensor TPS se encuentra en buen estado. Sensor de temperatura. Para evaluar un sensor de temperatura mediremos la resistencia cuando la temperatura está en temperatura ambiente y cuando lo calentamos con la palma en la mano. Bueno, como podemos ver en la imagen, cuando está a temperatura ambiente la resistencia es más alta, y cuando lo calentamos con la palma en nuestra mano la resistencia baja. Esto nos quiere decir que son inversamente proporcionales. Sensor de luz. Para este caso se utilizará un multímetro y se medirá la resistencia cuando el sensor esté
captando la luz del área de trabajo, y cuando el sensor lo tapemos con la palma de la mano para que así baje la luz. Bueno, como podemos ver, cuando la luz es mayor, la resistencia es mayor, y cuando la luz es menos, la resistencia es menos. Es así que son directamente proporcionales.